Muy buenos días. En el siguiente video explicaré de manera general los aspectos relevantes e importantes de la historia del derecho en México, una materia que nos adentrará a conocer los hechos de los cuales se ha venido desarrollando la base de nuestras leyes, en cuanto a la evolución del porqué de muchas cosas, ¿no? De la necesidad de cambiar las costumbres, de ver la organización social, política, y con todo esto contraer una sociedad en armonía. Tema número 1. Introducción a la historia del derecho mexicano. Como subtema 1.1 tenemos concepto de historia del derecho mexicano. Comencemos con la palabra historia. Es la ciencia que estudia los hechos humanos o fenómenos de todo tipo y de toda duración, pretéritos y trascendental. De igual manera, ve los antecedentes, causas y sus consecuencias de los hechos. La historia es la experiencia acumulada de la humanidad. Por otro lado, tenemos la palabra derecho, que proviene del vocablo latín directum, que significa no apartarse del buen camino o del sendero señalado. En tanto que en la materia jurídica se entiende como el conjunto de normas jurídicas creadas por un órgano del Estado para regular la conducta externa del ser humano y, en caso de incumplimiento, aplicarle una sanción. Tenemos la palabra mexicano, que este término va ligado a la nacionalidad que tenemos nosotros como origen de ser humano, en el que hacemos un vínculo con la participación de elementos culturales, territoriales y costumbres que nos caracterizan. Obviamente, por haber nacido en México, tenemos este término. De esta manera es que el derecho mexicano habla de una de las ramas de la historia general, cuyo objeto radica en el conocimiento de los sistemas jurídicos del pasado y las modificaciones que han sufrido estas hasta la actualidad. En el subtema 1.2 tenemos el método de estudio. La palabra método es un vocablo griego que se divide en dos raíces etimológicas. Por una parte tenemos meta, que es el lugar que se pretende llegar, y odos, que es el camino o vía. Para toda investigación científica se establece que existen por lo menos tres elementos esenciales a conocer, el cual el primero es el sujeto, ¿quién conoce? El segundo es el objeto, ¿qué conoce? El tercero es método, ¿cómo conoce? Para poder estudiar a ello se tienen métodos generales, clásicos o básicos que se pueden aplicar para cualquier materia. Estas son inducción, que es de lo particular a lo general, deducción, que es de lo general a lo particular, análisis, que consiste en la realización de la aplicación de la técnica que se realiza en el estudio de un caso específico. Tenemos la síntesis, que consiste en la reunión de todos los aspectos importantes que conforman el objeto de la investigación, que se realiza desglosando sus elementos para poder llegar a una conclusión. Seguidamente tenemos los métodos particulares, que se encargan de estudiar la historia de manera científica, ya que es amplio los temas históricos y más del derecho. Estos métodos son el método cronológico. Como bien lo dice, esta realiza la separación de etapas para poder investigar, es decir, desde el inicio hasta su fin. O sea, este va a investigar la época, lugar y circunstancias de la misma situación. Tenemos el método sistemático. Esta establece que el análisis se debe iniciar a partir de una división de sistemas jurídicos para posteriormente situar el hecho histórico en la etapa correspondiente. Tenemos el método mixto. El método mixto es similar al método cronológico, aunque su estudio parte de situar distintas etapas por cada rama del saber jurídico, de manera que no se sitúa plenamente dentro de ninguno de los métodos anteriores. En realidad es fruto de un planteamiento sincrético. Tenemos otros métodos como el método comparativo, el método dialéctico, el método psicológico, sociológico, descriptivo, el comprensivo, el método integral e historia externa del derecho y el método sistemático e historia interna del derecho.
Como subtema 1.3 tenemos las fases del desarrollo del derecho mexicano. Hablar de esas fases, comenzamos con la época prehispánica, que son las culturas indígenas, como ya saben, la olmeca, las mayas, la chichimeca, los totonacas, todo ese tipo de civilizaciones que se fueron dando. La época de la conquista, que es la llegada de los españoles a las chozas indias. La época de la colonia es cuando los españoles aplican sus reglas o leyes a los indios, convirtiendo a los indios y sacando provecho del territorio mexicano. En la época de independencia, los criollos e indios, ya hartos de malos tratos, de malas condiciones de vida, luchan por la libertad e independencia de México en contra de España, en tanto que la época del porfirista es la llegada de la industria que genera cambios diversos como el uso del tren, pero que la sociedad sufre por el cambio de presidente, ya que literalmente vive casi 30 años en el poder, que es Porfirio Díaz. Y en la etapa de la revolución es el que conocemos a esos protagonistas famosos, que es Francisco Villa y Emiliano Zapata, estos caudillos que lucharon por puntos e ideas importantes para la sociedad. Más que nada, la sociedad carecía de leyes importantes para la gente trabajadora de la agricultura, del campo, que no estaban establecidos en la Constitución. Como subtema 1.4 tenemos las fuentes directas e indirectas del derecho mexicano. Comencemos con las fuentes directas, que son todos aquellos hechos con el fin de dar un informe sobre la época en cuestión de la etapa que queremos conocer. Podemos obtener esas fuentes en las inscripciones, en los jeroglíficos, en los documentos como el Popol Vuh, en las crónicas, en los códices como el Códice Maya, que es un libro sagrado. Por otra parte tenemos las fuentes indirectas. Las fuentes indirectas son aquellos que, sin tener la intención, proporcionan un conocimiento acerca de su tiempo, función y utilidad, pueden estar en los edificios, en los vestigios, en los utensilios que usaban los indígenas, las armas que usaban, y es lo que nos proporciona información, ahora sí que de manera tangible. Tenemos por título las culturas prehispánicas mesoamericanas. Como subtema 2.1 contamos con las culturas indígenas. Como bien sabemos, cuando los españoles llegan a la conquista de tierras americanas, se van a topar con culturas indígenas que estaban divididas en estas etapas. La primera, que es la preclásica, que es del 2300 a.C. al primero después de Cristo. Aquí nace una cultura muy importante, que es la olmeca, en el que habitaron en la zona sur de la costa de México, como la parte central y sur de Veracruz y al oeste de Tabasco, desde el 1500 a.C. Ya ellos contaban con la idea de la agricultura, construcción de centros ceremoniales, como el Parque La Venta, bueno, en ese entonces era La Venta, que ellos lo consideraron como su capital. Además de que tenían ya la invención del papel con el amate, con la corteza de amate, el desarrollo del calendario y del conocimiento astronómico. En el periodo clásico, que es del 1 al 1000 después de Cristo, aquí hubo un importante desarrollo social, político, religioso y jurídico. Aquí nace otra cultura importante del cual vamos a hablar, que es la maya, la cultura maya, que surge del año 3 al siglo XVI después de Cristo. Esos estuvieron ubicados desde la península de Yucatán hasta Guatemala, Belice y Honduras. No hay un dato fidedigno que nos diga su organización. Sin embargo, ellos tenían a Xalacuinic, que era quien organizaba todo el territorio, estableciendo jefes o encargados de comunidades. Tenemos igual el desarrollo de grandes ciudades mesoamericanas, como Teotihuacán, Tajín, Pátzcuaro, Monte Albán, y las monumentales ciudades mayas como Chichén Itzá. Aquí tenemos la parte posclásica, que es del año 1000 al 1521 después de Cristo. Aquí está la desintegración de las grandes ciudades, excepto Tajín y Xochicalco. Tenemos la aparición de los toltecas, nahuatecas y finalmente los mexicas, todos en la región del altiplano central.
Subtema 2.2 tenemos la cultura castellana, que esta va dentro del marco histórico de Hispania. Iniciaremos con la dominación romana que trajo como consecuencia la unificación política y cultural de toda la península ibérica, así como la influencia del sistema jurídico romano en Hispania, anuado a la religión cristiana en la cultura jurídica del mundo occidental. Desde los primeros siglos, tras la caída de Roma y la invasión de los visigodos en España, fue patente la necesidad de impulsar una unificación legislativa al emitir compilaciones legales de ascendencia romana germánica. Aquí vamos a hablar algunos importantes que fueron como el fuero juzgo. Este fue un conjunto de leyes que se aplicó de manera local, el cual se otorgó como fuero municipal a varias localidades, siendo bien aceptados. De ahí tenemos el fuero viejo de Castilla, que era el conjunto de leyes que trató la recopilación de todas las leyes. Y tenemos las 7 partidas, que el autor fue Alfonso X en Castilla. Su propósito principal fue la unificación legislativa como una norma de aplicación general sobre las diversas leyes forales de las localidades y poblados. El contenido jurídico incluido se fundamenta principalmente de un derecho romano justinianeo. 3. La conquista de América. Como subtema 3.1 tenemos el supuesto justo título y bases de la conquista. Aquí vamos a hablar de los justos títulos, que eran las bulas alejandrinas o papales. Eran instrumentos tradicionalmente aceptados con valor auténtico, porque correspondían o venían del Papa, el cual tenía la función de notario mayor de los derechos de los reyes. En este caso estamos hablando del Papa Alejandro IV, que termina todo el problema que se traían los reyes de Portugal y de España, con quién se queda los territorios y qué procedía con lo demás, ¿no? Con la parte jurídica de ese problema. Entonces, para poder finalizar ese tema, el Papa hace la primera intercaetera. Esta es la que da fin a ese problema. Como subtema 3.2 tenemos las instituciones jurídicas de la conquista. Existen 3 instituciones jurídicas que los conquistadores usaron para su empresa colonizadora de las Indias. Tenemos la primera, que es las capitulaciones, que eran una especie de pacto entre el rey y un particular acerca del desempeño determinado de una empresa o servicio. Las futuras capitulaciones se orientaron principalmente a efectuar descubrimientos y conquistas. El objeto de las capitulaciones eran los descubrimientos y las conquistas, y sus elementos eran un permiso o licencia para descubrir o conquistar bienes y servicios que el conquistador se comprometía a aportar, y los títulos y franquicias que el monarca otorgaría al empresario. Por otro lado tenemos la segunda institución, que es la hueste. Esta institución de origen medieval de naturaleza castrense, por medio del cual un señor o un consejo municipal por sí mismo organizaba un ejército para ejecutar a nombre del rey un hecho de armas a cambio de algunos privilegios, sobre todo por el territorio ganado, es decir, el caudillo o capitán embarcaba con su milicia de manera voluntaria a cambio de obtener participación en el botín de guerra. La hueste formaba parte militar junto con las capitulaciones, resultó ser muy exitoso en la conquista. Tenemos la otra institución jurídica, que es la instrucción. Este era un documento que expedía la autoridad indiana, que era el Consejo de las Indias, o una residencia en América, donde se otorgaban las reglas a seguir por la expedición realizada, entre ellas el tipo de actividades a realizar para lograr la hazaña, el comportamiento de los expediciarios, las facultades y jurisdicciones de las autoridades, como tomar la posesión de tierras descubiertas, el trato a los indígenas, entre otros, ¿no? En otras palabras, contenía todas las reglas que debía ejecutar para el proceso de colonización en los territorios conquistados. Tenemos la encomienda, que era una institución de carácter económico, laboral, jurídico, religioso y hasta militar. Tenemos el repartimiento. El repartimiento es un sistema laboral de rotación donde los indios eran destinados a realizar
ciertos servicios personales y remunerados a los españoles. Asimismo eran instruidos por las cosas de la fe, que era repartir a los indios entre los españoles y según el rango de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos el subtema 3.3 que habla del encuentro de dos culturas y sus consecuencias. Tenemos el cambio de concepción que se tenía del planeta, que decían que era plana, pues se pudo ver que no es plana. Entonces tenemos la extensión de comercio con el oriente. Unas consecuencias favorecibles para España fueron el cambio de productos entre España y la Nueva España, como así le dijeron los españoles al territorio conquistado. Entre estos productos estaba el cacao, maíz y materiales preciosos, las piedras preciosas, mejor dicho. En el ámbito político emprendieron una labor de conquista, en tanto que en una consecuencia negativa para los mayas o para las culturas que fueron conquistadas, pues ahora sí que les quitaron la idea politeísta que ellos tenían para implementarles la religión cristiana. Tema 4. El derecho indiano. Como subtema 4.1 hablaremos de la organización jurídico-política de la Nueva España, que estas eran conocidas como centrales, que estaba integrado por el virrey y la Real Audiencia. El virrey era la representación del rey en las Indias, tenía un cargo vitalicio y hereditario, tenía atribuciones de gobierno, justicia, guerra y hacienda. La Real Audiencia era el más alto órgano de administración de justicia, sin que el rey interviniera en sus decisiones. En ella los oidores ejercían como consejeros. Además era un órgano básico para el gobierno y la administración de justicia. Tenía una función política que debía garantizar el equilibrio de poderes buscado por la corona. Por otra parte tenemos a los gobernadores de provincia. Estos tenían jurisdicción en las provincias sin sede de audiencia, constituían la autoridad superior y eran denominados gobernadores por designación real, a propuestas del Consejo de Indias, y tenían el título de gobernador y capitán general. Tenemos igual a los corregidores y alcaldes mayores. En la Nueva España, al ser trasplantados a esas instituciones castellanas, estos surgen como una institución de carácter estrictamente judicial y letrada. Los corregidores surgen en 1531 en sustitución de los encomenderos que carecían de título legítimo o sus beneficios se extinguían. Tenemos los cabildos españoles y de indios. Estos tenían jurisdicción a nivel municipal. El cabildo regía y administraba los consejos en las ciudades, villas o lugares. Tenemos en el subtema 4.2 la imposición del derecho castellano en las Indias. Aquí la gran mayoría de los invasores se inclinó por defender su pleno derecho a conquistar y a mandar sobre los aborígenes, apoyados en la labor de cristianización. Para regular este proceso se crearon algunas figuras jurídicas ya antes mencionadas, en tanto que en un principio los reyes españoles pretendieron aplicar de forma irrestricta sus leyes locales en los nuevos territorios conquistados en Sudamérica. No obstante, pronto se vieron a la necesidad de legislar, particularmente en las nuevas provincias. En el subtema 4.3 hablamos de las fuentes del derecho indiano. Las fuentes con las cuales se fueron creando el derecho indiano son aquellos antecedentes que dio el derecho castellano a través de los diversos documentos. Por ejemplo, tenemos las reales pragmáticas. Se trata de disposiciones emitidas por el rey que gozaba del mismo valor jurídico y autoridad que una ley votada en Cortes. Tenemos las reales cédulas. Eran las más usuales y se integraban por un unitulatio o encabezado, donde se consigna el nombre del monarca junto con todos sus títulos, dirección en donde se indica quién está dirigida, prefación en la que se exponen los motivos que dieron origen a las disposiciones. También es una parte dispositiva que se inicia con la fórmula de orden y mando. Se dirigía a individuos o corporaciones civiles, o bien con ruego y encargo. Está destinada a los eclesiásticos. La pena, la data, es decir, día, mes y año en que la disposición se dictó.
la firma del monarca, que podía ser por el momento una estampilla o refrendo secretario, que era el sello de la Cancillería, y rúbricas de los consejeros de las Indias. Tenemos las reales provisiones, que estas se integraban con el intitulatio, dirección, prefacción, parte dispositiva, pena, data y firma del monarca y refrendo del secretario, sello y rúbricas de los consejeros y camaristas de las indicas, a través de las cuales regulaban actos administrativos para los habitantes de la España y los territorios conquistados. Tenemos las reales ordenanzas. Estos eran documentos similares a la provisión, diferían en su contenido, que se dividía en capítulos u órdenes, por lo general referidas a una institución. Por ejemplo, las ordenanzas de la Armada Naval, de Corso, de intendentes o de los consulados. Tenemos las reales instrucciones. Estas eran aquellos documentos donde se detallaba facultades o atribuciones de una autoridad en un tema determinado de una corporación.